Bienvenidos a la segunda parte de este mini retiro de 3 partes. He titulado esta segunda charla Bendición en tiempos del COVID-19, tener misericordia y un corazón puro. Soy el padre Austin Doran de la Iglesia de San Antonio en San Gabriel. He hecho 3 videos basados en las bienaventuranzas del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Espero que decidan utilizar estas 3 charlas para hacer su retiro. Pueden realizar su retiro solos o con un grupo de familiares, amigos o compañeros espirituales. Después de escuchar cada video, los invito a tomarse un tiempo para orar en silencio, para reflexionar sobre su vida y sobre cómo la gracia de Dios está presente para ustedes aquí y ahora. Cada video termina con varias preguntas para ayudarle a reflexionar sobre su vida. Luego, les sugiero que, si es posible, se reúnan con sus amigos, tal vez a través de la plataforma de Zoom, y compartan sus experiencias, sus reflexiones y su oración. Para su conveniencia, he colocado las reflexiones y preguntas de discusión al final de cada sección. La actual pandemia, COVID-19, y el cierre se prolongan una y otra vez, y cuanto más dura la pandemia, peor se pone. Oramos por aquellos que han fallecido a causa del COVID-19. Que descansen en paz. Y también oramos para que el Señor les dé el consuelo y fortaleza a sus familias. Son muchos millones de personas que se enfermaron, que perdieron sus trabajos, faltan a la escuela y a la universidad, están encerrados y solos en casa. En el video anterior hice la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? El Señor ciertamente nos consuela en nuestros sufrimientos. Y Dios también hace de nuestros sufrimientos un canal para llevar gracia y paz a los demás. Esta crisis de salud es una gran catástrofe, pero muchos de nosotros también estamos descubriendo que también es una oportunidad que Dios nos da para crecer en la fe, la esperanza y la caridad. No hay mejor lugar para escuchar esta enseñanza directamente de Jesús que el comienzo del Sermón del Montaña en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y dice Jesús en este capítulo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
¿Recuerdan el marzo y abril, esas primeras semanas de la pandemia, cuando las cosas eran tan extrañas, aterradoras y estrictas? Detuvimos todos los servicios en la iglesia y todo lo que pudimos hacer era la transmisión en vivo. Aproximadamente 3 semanas después de eso, salí a caminar por el vecindario y conocí a una feligresa, una mujer de mi edad, que ha sido una miembro fiel de la parroquia casi toda su vida. Estaban tan feliz de verla. Allí estábamos en la calle, guardando nuestra distancia y con nuestras máscaras. Le pregunté cómo estaba. Ella empezó a responderme. Tal vez estaba empezando a dar la respuesta esperada. Oh, yo estoy bien. Pero se detuvo. A la mitad de su respuesta, su dolor y sensación de pérdida se estaban desbordando de ella y lloró y lloró. Pasó mucho tiempo antes de que dejara de llorar y recuperara el aliento. Le pregunté, ¿qué pasa? Ella dijo, extraño mis visitas al Señor en la iglesia. Extraño recibir la comunión. Extraño estar con todos en la misa. Era como si estuviera espiritualmente hambrienta, tan hambrienta de alimentar su alma con Cristo en la iglesia. Y esta mujer es una creyente inteligente. Sabía que el Señor también estaba con ella en casa y no necesitaba que yo le dijera eso. Pero tenía hambre de Él en el sacramento del altar. Extrañaba su hogar espiritual, el templo, la comunidad, la iglesia. Desde que comenzamos a tener misas, he visto a muchos de mis feligreses recibir la comunión por primera vez en semanas o en meses. Y la alegría en sus rostros ha sido palpable. Hay muchos otros que, siguiendo las instrucciones de las autoridades, optan por quedarse en casa por el momento, a quienes no hemos visto desde marzo. Solo puedo imaginar cuán espiritualmente hambrientos se sienten algunos de ellos. Las misas transmitidas en vivo son una bendición, pero no es lo mismo que estar ahí, no es lo mismo que recibir la comunión o intercambiar un cálido apretón de manos o un abrazo en señal de la paz y quedarse después de la misa para tomar un café y una buena compañía con los amigos. ¿Qué sucederá en nuestras comunidades parroquiales una vez que se levanten finalmente todas estas restricciones? Algunas personas pueden optar por no regresar a la iglesia. Pueden descubrir que realmente no sienten que lo necesitan. Pero muchos otros en estos meses de estar fuera han llegado a experimentar y comprender cómo nunca antes su propia hambre y sed de santidad. Tal vez ustedes compartan esa hambre y sed de Cristo cuando lo experimentamos en la iglesia. O podría ser que su sagrado anhelo por Dios tome otra forma. Podría estar orando por el día en que puede estar con sus nietos y abrazarlos. Es posible que desee viajar libremente, subirse a un avión con confianza e ir a ver a sus seres queridos. O podría estar contando los días hasta que puede compartir no solo una llamada de Zoom,
sino un largo y bendito abrazo con un querido amigo, o tal vez su sueño posterior a la pandemia sea simplemente sentarse a la mesa con su grupo de personas favoritas y compartir el pan solo para disfrutar de una buena comida adentro, sin mascarillas y distanciamiento social. Esto es hambre y sed de lo que nos hace santos en nuestras vidas. Jesús nos dice que esa hambre será satisfecha. También Jesús tiene hambre y sed de nosotros. Una vez sus amigos querían que comiera y él les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra. En otras palabras, lo que lo alimentaba era amarnos, ayudarnos y salvarnos. Somos su comida y bebida. Y en la cruz Jesús dijo: tengo sed. Sin duda Jesús, justo cuando estaba a punto de morir, experimentó una fuerte sed física. Pero en ese mismo momento de nuestra salvación, Él también estaba sediento de mí, sediento de ti. Nadie explica esto mejor que Santa Madre Teresa de Calcuta. Mientras miraba el crucifijo, pudo oír a Jesús decir: tengo sed. Jesús le dijo a ella, e incluso ahora mismo Jesús nos dice: tengo sed de ti. Tengo sed de amarte y ser amado por ti. Eres tan precioso, preciosa para mí que tengo sed de ti. Ven a mí, llenaré tu corazón y sanaré tus heridas. Haré de ti una nueva creación y te daré paz, incluso en tus pruebas. Tengo sed de ti, ábrete a mí, dame tu vida. Te mostraré lo importante que eres para mi corazón. Tengo sed de ti, ábrete a mí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El 23 de septiembre de 2020, Los Angeles Times publicó un artículo titulado «Los ricos gastan mucho para respirar tranquilos en casa». Decía que los sistemas de filtración de aire de alto grado tienen mucha demanda y son puntos de venta en medio del COVID-19 e incendios. Para los compradores de los niveles más altos del mercado inmobiliario, la tranquilidad se puede adquirir en forma de sistemas de filtración de aire de lujo que mantienen al mundo al límite. Al leer ese artículo, creo que podríamos decir que todos, ricos y pobres, respiramos el mismo aire. Ya no más. Ya no más. Y no pretendo señalar únicamente a los ricos para la crítica. Muchos de nosotros vivimos en una burbuja social, aislados de lo peor que nuestro mundo tiene para ofrecer. Pero ahora la burbuja puede ser literalmente hermética. ¿Cómo será nuestro mundo después de la pandemia? ¿Será como un bote salvavidas que solamente tiene cabida para unos pocos privilegiados? ¿Habrá lugar en ese bote para la misericordia?
Permítanme compartir con ustedes un largo pasaje de la homilía del Papa Francisco el pasado 19 de abril, el segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Y él predicó: aunque esperamos una lenta y ardua recuperación de la pandemia, existe el peligro de que olvidemos a los que quedaron atrás. El riesgo es que nos golpee un virus aún peor, el de la indiferencia egoísta. Un virus que se transmite al pensar que la vida es mejor si es mejor para mí. Y todo estará bien si está bien para mí. Empieza ahí y termina eligiendo a una persona sobre otra, descartando a los pobres, sacrificando a los que quedan en el altar del progreso. La pandemia actual me recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles, todos iguales, todos preciosos. Que seamos profundamente conmovidos por lo que sucede a nuestro alrededor, dice Papa Francisco. Ha llegado el momento de eliminar las desigualdades, de sanar la injusticia que está carcomiendo la salud de toda la familia humana. Eso dice el Papa Francisco. Bienaventurados los misericordiosos. Jesús dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando yo tenía 19 años, estando en la universidad, tratando de encontrar mi camino en la vida, estaba hojeando en la biblioteca y vi un libro con un título que directamente hablaba de mi situación de vida como joven. El libro se titulaba La pureza de corazón es buscar una cosa. Es buscar y desear una cosa. Es un libro del filósofo sueco Søren Kierkegaard. El libro ofrece un examen de conciencia largo y intenso. Nos desafía a hacernos la pregunta: ¿qué estoy buscando en la vida? ¿Y qué estoy buscando en mi vida? ¿Mi vida tiene un enfoque único que hace que valga la pena vivirla? ¿O simplemente estoy a la deriva, atraído de un lado a otro por las últimas tendencias, por las opiniones de las demás o por mis propios deseos en constante cambio? En ese momento, ese era el libro adecuado para mí. Me dio valor y me hizo pensar en el sentido o la dirección de mi propia vida. En varios lugares del Nuevo Testamento se habla de la importancia de tener un corazón limpio o un corazón puro. Ahora, en la Biblia, lo opuesto de un corazón limpio no es un corazón sucio, ¿no? Lo opuesto de un corazón limpio es un corazón dividido, es decir, tener una doble tendencia en lugar de una sola visión. Lo opuesto a un corazón puro que quiere una cosa es elegir dos cosas diferentes en conflicto al mismo tiempo. O no elegir en absoluto y simplemente pasar de una cosa a otra. Por ejemplo, si pensamos de una persona casada que también está teniendo una aventura con otra persona, en términos bíblicos, eso es tener doble tendencia. O alguien que tiene el corazón dividido tiende a ir a la deriva de un deseo a otro y tiene miedo de comprometerse por completo. El Evangelio
dice que no veremos a Dios a menos que el ojo del corazón sea purificado. No veremos a Dios por accidente. Si queremos ver a Dios, tenemos que elegir a Dios y comprometernos a Dios. ¿Estás listo para comprometerte totalmente con Jesucristo, hermano o hermana? ¿Estás listo? Ahora, en nuestros días, la idea misma de hacer un compromiso total con Dios ha recibido mala fama. Vivimos en una época de tendencia extremista. Hemos visto tanta violencia y odio llevado a cabo en el nombre de Dios. El 11 de septiembre del 2001 es una fecha en la que se hicieron cosas horribles en nombre de Dios. En nombre de Dios. El fanatismo religioso ha dado lugar a los más increíbles actos de terrorismo y sigue continuando hasta este momento. Pero también en un nivel más familiar y menos criminal. Nosotros mismos podemos conocer personas religiosas, cristianas, católicas, que están muy comprometidas, pero también son intolerantes, son rígidas, se apresuran a condenar y satanizar a los demás. En esta era digital, el Internet está lleno de fanáticos religiosos, de todas las denominaciones, incluyendo nuestra denominación, que son muy mezquinos y que le dan mala fama al compromiso religioso. Eso puede ayudarnos de hacer ese compromiso de corazón puro con Dios. Quizás nos consuele que, aunque no tengamos mucho celo o fervor, al menos tenemos la mente abierta y no somos extremistas. Ciertamente, Jesús no quiere que seamos fanáticos, no. No había nada cerrado ni malo en Jesús. Y sus seguidores están llamados a ser como Él, abiertos, compasivos y comprensivos. Pero recuerden, hermanos, que Jesús sí pidió a sus discípulos un compromiso total. Es el que pierde la vida quien la gana, y el que quiere seguir a Jesús también debe compartir su cruz. Hermanos y hermanas, seguir a Jesús no nos hace inhumanos o insensibles o fanáticos, sino más humanos y muchos más sensibles. Un corazón que no se entrega con amor es como una promesa incumplida. No debemos tener miedo de comprometernos completamente con Dios. Podemos confiarnos con seguridad a Jesús, porque Él es nuestro verdadero amigo. Él es el amigo de toda la humanidad. Jesús nos muestra cómo ser completamente humanos. En Él encontraremos nuestro camino hacia una vida de comprensión, de integridad, compasión, compromiso y humilde servicio a los demás. Para decirle un sí de corazón puro a Jesús, sin duda tendremos que decir no muchas veces. Tarde o temprano tendremos que decir no a nuestros hábitos pecaminosos, decir no a nuestros prejuicios, decir no una y otra vez a nuestros miedos. Pero toda esa renunciación es renunciación y mortificación, es obra de Dios en nosotros. Es el trabajo de la gracia en nuestros corazones
que nos cambia poco a poco. Y una vez que le digamos sí al Señor, el Señor nos mostrará lo que quiere que hagamos y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Escuchen las palabras de San Pablo en su carta a los romanos. Dice San Pablo: hermanos y hermanas, por la misericordia de Dios les ruego que ofrezcan su cuerpo, es decir, todo su ser, como un sacrificio santo y agradable a Dios, su culto espiritual. No se adaptan a esta época, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que puedan juzgar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Son lindas y poderosas palabras del capítulo 12 de la carta de San Pablo a los romanos. Y sería más seguro para nosotros buscar primero la voluntad de Dios para nosotros y luego decidir si queremos hacerlo o no. Pero Pablo nos dice que no funciona de esa manera. Primero debemos entregarnos por completo a Dios y luego seremos capaces de ver y entender. Al entregarnos a Dios, Dios nos revela su santa voluntad y igualmente importante, si nos entregamos a Dios, Él nos dará el poder para llevar a cabo la voluntad de Dios con gozo, con gozo. Primero viene el corazón puro y luego viene el ver, el entendimiento y el hacer la voluntad de Dios. Primero nos entregamos a Dios, luego seremos capaces de ver y hacer su voluntad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy, si le digo sí a Jesús con todo mi corazón, veré mejor. Y aquí hay, hermanos, algunas preguntas de reflexión en las que pueden pensar y luego compartir con familiares y amigos. ¿Cuáles son las personas, los lugares y las cosas que más extraño durante la pandemia? Me ha ayudado este tiempo de sacrificio a comprender y apreciar más esas bendiciones en mi vida. El Papa Francisco espera que seamos profundamente conmovidos por lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué pasa a su alrededor? ¿Se sienten profundamente intranquilos? Si es así, ¿qué es lo que les hace sentirse así? ¿Cómo quiero que se vea nuestro mundo después de la pandemia? ¿Y cómo puedo ayudar a lograrlo? ¿Cómo quiero que se vea nuestro mundo después de la pandemia? ¿Y cómo voy a participar en este cambio? Si es posible, tómese un tiempo para orar y pensar en estas preguntas. Si hay familiares o amigos que también han escuchado este video, les sugiero que compartan sus respuestas a estas preguntas en un ambiente de paz y oración. Hermanos, gracias por ser parte de este retiro. Cuando esté listo, también puede escuchar la tercera parte de bendición en tiempo del COVID-19.